Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con un tema que probablemente ustedes conozcan, es una palabra que ustedes probablemente hayan escuchado y muchos de ustedes probablemente sepan de qué se trata. El tema de hoy es el ahorro. Entonces vamos a iniciar con una explicación de algunos conceptos relacionados con el ahorro. Vamos a decir, para iniciar, que en la vida nosotros nos podemos plantear diferentes metas, metas que pueden ser, por ejemplo, la compra de una casa, la compra de un vehículo, un viaje, pago de estudios, entre otros. Todas estas metas yo las puedo alcanzar si tengo, por ejemplo, un ahorro destinado para este objetivo. Y el ahorro va a ser una acumulación de dinero periódica a través del tiempo hasta el que yo puedo alcanzar el objetivo. También yo puedo ahorrar para las eventualidades o las situaciones que se puedan presentar y que no están planificadas. Entonces vamos a decir que yo ahorro de forma constante, de forma continua, durante un periodo de tiempo, de forma constante, para poder alcanzar mis metas, como la compra de una casa, les decía, de un vehículo, del viaje, pago de estudios, entre otros. Y además yo también puedo tener una parte del ahorro destinado a las eventualidades o a solventar situaciones que no están planeadas. El ahorro es muy importante que yo lo pueda establecer durante un periodo de tiempo y que yo pueda decir durante qué periodo yo voy a establecer mis ahorros. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, yo recibo dinero de forma diaria, entonces yo de forma diaria voy a destinar una porción al ahorro. Si yo recibo efectivo ingresos de forma semanal, entonces yo de forma semanal voy a destinar una porción de mis ingresos a la parte que corresponde al ahorro para cumplir mis metas. Puede ser que también lo haga de forma quincenal o puede ser que también lo haga de forma mensual o inclusive anual. El tema acá es que yo tengo que revisar cómo recibo yo mis ingresos y cómo yo desembolso mis gastos para saber cómo hago para establecer mis metas de ahorro y mi proceso de ahorro en términos de qué tan constante voy a ser yo en mis procesos de ahorro. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos un ejercicio para ver cuál es el efecto de ahorrar, podríamos hacer un pequeño ejercicio con un ahorro, como lo vemos en este ejemplo, de unos 60.000 colones mensuales. Podríamos decir desde los 18 años hasta los 60 años. Es un periodo pues un poco largo de tiempo, pero vamos a ver que si por ejemplo nosotros ahorramos esos 60.000 colones durante este periodo de tiempo, que son 42 años, y encontramos una tasa de interés, puede ser un banco, puede ser una entidad financiera, que nos dé una tasa de interés del 7.5%, al final de los 60 años tendríamos ahorrado en total con el, con la cuota que yo pongo de 60.000 colones más los intereses, un total de 212.240.837 colones, que es una suma bastante alta. Y eso a su vez, de forma mensual, a partir de este momento, después de los 60 años, generaría intereses mensuales por la suma de 1.326.000 colones, 505 colones. Entonces vemos el efecto aquí en el gráfico donde vemos que a través del tiempo mi monto ahorrado se incrementa de una forma bastante grande y al final yo tengo una suma tan grande que me permite generar intereses por 1.326.000 colones. Quiere decir que, por ejemplo, si yo quisiera ponerme como meta tener mi propia pensión sin necesidad de aportar a alguna entidad, yo podría ahorrar 60.000 colones mensuales a una tasa de interés del 7.5 anual y generaría un total de 212 millones al final de 60 años o cuando yo tenga 60 años, y esto me daría un interés de
1.326.000 colones, que es prácticamente mi monto que podría establecer como una pensión. Aquí lo importante es ver que el efecto del ahorro a través del tiempo y de forma constante nos permite alcanzar metas. ¿Cómo ahorrar? Lo más importante en el proceso de ahorro es que nosotros podamos establecer un presupuesto mensual o un presupuesto dependiendo del periodo de tiempo en el que yo esté. Digamos, si yo recibo ingresos semanales, quincenales o mensuales, lo importante es que podamos tener este presupuesto donde nosotros podamos colocar todos nuestros ingresos, haciendo una revisión total de los ingresos, ya sea por mi trabajo u otro tipo de ingresos, pero yo detallo cuáles son esos ingresos y después también dentro de este presupuesto voy a colocar todo lo que son mis gastos. Por ejemplo, voy a colocar gastos por alimentación, todo lo que corresponde a alimentación, ¿verdad? Pago de servicios públicos, que incluye todos los servicios públicos. Pago de alquiler de vivienda, pago por concepto de entretenimiento, cuidado personal, transporte, y también voy a destinar una parte a imprevistos porque durante el mes se pueden presentar algunos imprevistos, ¿verdad? Esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Porque puedo ver otros temas que yo, si me reviso, digamos, de forma total, puedo tener otro tipo de gastos, ¿verdad? Como gastos médicos, como gastos en educación, entre otros. Pero lo más importante es que cada uno pueda hacer su presupuesto para que pueda detallar y determinar cuáles son sus ingresos y cuáles son los gastos de cada quien, ¿verdad? Porque cada quien tiene diferentes gastos, entonces cada uno tiene que hacer de forma personal este ejercicio donde puede detallar los ingresos y los gastos personales que va a tener cada uno. A partir de ahí yo me voy a dar cuenta de cuál es el monto de mis ingresos y mis gastos totales. Y una vez que yo tengo mis ingresos totales y mis gastos totales, yo puedo empezar a ver y sumando todos mis gastos para saber a cuánto llego yo, para saber si me alcanza con mis ingresos y para saber si aún tomando todos mis gastos me sobra un poco de efectivo para poderlo destinar al ahorro. Que el ahorro básicamente es la parte que yo voy a destinar a guardar, a reservar para el futuro o para alguna meta particular. Sí es importante que podamos ver que mis ingresos tienen que ser suficiente para cubrir mis gastos, ¿verdad? Y de esta forma, si yo cubro mis gastos y además me sobra una porción, esa porción es la que voy a determinar para el ahorro. Vamos a ver que para ahorrar lo más importante es que nosotros podamos definir cuáles son nuestras necesidades verdaderas, es decir, necesidades que yo necesito cubrir de una forma completa, como la alimentación, como la vivienda, el pago de servicios, el uso del vehículo. Son necesidades reales que yo necesito cubrir sí o sí. Y también tengo que determinar cuáles son mis deseos o cuáles son algunas cosas que yo podría prescindir, es decir, que no es necesario o completamente necesario que yo adquiera, es decir, que yo desembolse, que genere un gasto por un deseo, ¿verdad? Entonces, de esta forma yo voy a decir, en mi presupuesto voy a colocar solo las necesidades verdaderas, como les digo, alimentación, vivienda, entre otros. Y los deseos los voy a dejar por separado para otro momento o en el momento en el que yo tenga excesos de dinero para poderlos realizar. Como una regla general, se dice que una persona debe ahorrar entre un 10% y un 20% de sus ingresos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo ganara 100.000 colones, podría calcular el 10% y el 10% son 10.000 colones. Quiere decir que yo podría destinar 10.000 colones al ahorro. Si fuera un 20%, tendría que ser en 100.000 colones el 20%, 20.000 colones. Y eso quiere decir que esos 20.000 colones yo los voy a destinar al ahorro, ¿verdad? Esto lo haría de forma
periódica, ¿verdad? Si fuese por semana, por quincena o por mes, entonces yo saco mi cálculo, yo digo qué porción voy a destinar al ahorro. Evidentemente esto tiene que ver mucho con el presupuesto que yo tengo, ¿verdad? Si yo tengo un presupuesto y me alcanza solo para ahorrar un 5%, pues esa es la porción que pasaría al ahorro, ¿verdad? Ahora, si yo tengo mi presupuesto y en mi presupuesto yo veo que solo estoy cubriendo mis gastos y no me sobra nada de dinero para poder dedicar al ahorro, entonces yo puedo tratar de generar ganancias extra. Y eso significa que yo necesito buscar alguna forma creativa para percibir más ingresos, ¿verdad? Para poder destinarlos al ahorro o para poder destinarlos a cubrir los gastos que todavía no tengo cubiertos. ¿Y cómo hago para generar algunas ganancias extra? Vamos a ver, como vimos anteriormente en la sesión anterior, que podemos generar ingresos a través de pequeños emprendimientos que vimos como la venta de comida, por ejemplo, la venta de artículos. Entonces yo puedo generar ingresos adicionales em, como los que mencionábamos anteriormente a través de un emprendimiento. Y esto me generaría a mí esta ganancia adicional para poderla dedicar al ahorro y evidentemente cuando yo tengo ahorro pues ya puedo alcanzar algunas metas que yo me planteo a través del tiempo o en la vida. Vamos a poner una regla general, una regla que nosotros vamos a llamar una regla de oro, que va a decir que nosotros vamos a establecer nuestras metas en términos del ahorro y después esas metas pues significa que nosotros no vamos a tocar el ahorro de ninguna forma, ¿verdad? Es decir, si yo me pongo una meta y yo empiezo a ahorrar para esa meta, de ninguna forma yo me voy a poner a tocar el dinero que estoy ahorrando, ¿verdad? Evidentemente existen situaciones que son muy difíciles y en esos momentos pues posiblemente haya que tomar parte de ese dinero, pero en general vamos a tratar de no tocar nunca el dinero del ahorro para poder alcanzar nuestras metas, porque si nosotros empezamos a tocar el dinero que nosotros tenemos ahorrado, es probable que nunca logremos las metas que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, la regla de oro va a ser nunca tocar los ahorros, excepto si hay situaciones demasiado particulares. Vamos a ver también que hay diferentes métodos para poder ahorrar. Entre los métodos más particulares para poder ahorrar, tenemos una lista aquí general. Entonces vamos a dar un espacio para que podamos platicar todos acerca de estos métodos de ahorro. Entonces vamos a leerlos uno por uno para poderlos explicar.